pantalla. ¿A usted le puede ayudar en la primera, profesor? A ver, sí, porque ahora vamos a trabajar un nuevo capítulo. Profesor, yo no veo nada. Recién estamos compartiendo. Profesor, Corona lo escribió antes de Alex. A ver, lo que está escrito, pues, sin resentimientos. Porque eso es lo que hemos indicado desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya estamos compartiendo, ¿sí? Chicos, respondan, ya estamos compartiendo, ya están viendo mi pantalla. Sí, profesor. Sí, muy bien. El tema de hoy, aquí está. Sexto de primaria, aritmética, 4 de noviembre del 2020, semana 28, estadística 1. ¿Qué vamos a aprender acá? Tener un concepto claro de la estadística. Conocer los conceptos usados en la estadística. Comprender los tipos de variables usados. Conocer las etapas de la investigación y utilizar adecuadamente los elementos de la tabla estadística. Muy bien, todo estadística. A ver, ¿qué contiene acá? Concepto, estadística descriptiva es lo que vamos a hacer. Conceptos usados en la estadística, variables, etapas de la investigación y elementos de una tabla estadística. Vamos a la estadística, el concepto. ¿Qué cosa es? Es la ciencia que nos proporciona un conjunto de métodos y procedimientos para, escuchen, lo primero que hace la estadística es recolectar datos, luego clasificar los datos, luego describir los datos y finalmente analizar ciertos datos numéricos que sirven para deducir conclusiones y tomar decisiones de acuerdo a estos análisis. A ver, la estadística, entonces, voy a hacerles un comentario general. Nos sirve para determinar, por ejemplo, si hablamos de enfermedad ahora, al comienzo la OMS no quería que se haga la necropsia de los cadáveres, ¿no? Esto, subrayo, hay paréntesis, no es autopsia. Esa palabra autopsia no debe existir en el diccionario, porque autopsia significaría que uno mismo se hace, estando muerto, uno mismo tendría que hacerse el análisis de cómo ha muerto, lo cual comprenderán ustedes que es totalmente absurdo. Un muerto no se puede hacer el análisis a sí mismo de cómo ha muerto. Entonces lo que se dice es necropsia. Necropsia hace un médico y los especialistas de cómo ha muerto esa persona. ¿Ok? Entonces, no hacían la necropsia a los cadáveres, pero luego los médicos italianos, sobre todo, se atrevieron a hacer la necropsia, a pesar de poner en riesgo su vida. Y empezaron a hacer no solamente a un cadáver, sino a muchos, ¿no? A muchos muertitos le hicieron la necropsia. Y empezaron a determinar qué factores se va repitiendo en cada paciente. Y encontraron, por ejemplo, que los alveolos pulmonares estaban cerrados. 1. 2. Que la sangre se estaba coagulando, se había coagulado en el difunto. 3. Todas las vías respiratorias estaban dañadas fundamentalmente.
Y luego siguieron haciendo más necropsias y fueron determinando que había afectado el hígado y otros, y por qué el hígado, y también eran, ¿cómo se llama? Diabéticos, y también eran hipertensos, y también eran que quienes sufrían afecciones coronarias del corazón. En fin, eso se fue contando, ¿no? Mediante la estadística. Al final, determinaron de que pues no era lo que decía la OMS, ¿no? Sino era sencillamente una trombosis pulmonar, fibrosis. Y entonces optaron por otra forma de medicamentos a los pacientes que todavía estaban vivos. Y así se pudieron salvar muchos. Muchos, tanto que ahora la cantidad de muertos significa el 0,5% de los enfermos. Ni siquiera el 1%, sino 0,5% de los. Es decir, de cada 200 personas se muere uno. De 200 personas enfermas se muere uno. Entonces, chicos, esto es la estadística, ¿no? Nos permite tomar decisiones. Y, por ejemplo, nos han dejado salir a la calle porque antes estábamos confinados en las casas y solamente teníamos, como se dice, permiso para comprar en la tienda alimentos o ir a la farmacia. Pero a partir de que fueron bajando la cantidad de contagiados y también la cantidad de muertos, ¿no? Y la cantidad de hospitalizados también fue bajando, entonces nos empezaron a permitir que podamos salir de casa un poco más. Y luego nos dijeron de que ya podemos trabajar, excepto los que van a trabajar con los niños, o sea, los profesores y ustedes. El resto ya puede ir a trabajar, dependiendo del tipo de actividad, ¿no es cierto? Recién los turísticos hace unas semanas se han incorporado a trabajar. El resto tenía que permanecer en sus casas. Hasta ahora, por ejemplo, no han aperturado discotecas, cines ni eh, cantinas, ¿no? No han aperturado y no van a aperturar sino hasta cuando el gobierno lo diga. También ahora que nos han dejado salir, por estadística se están determinando de que hay un rebrote, es decir, lo que antes había caído como a 500 contagiados por día, ahora ha subido hasta más o menos 800, ¿no? Entonces, tal vez si pasamos de 1000 nos van a decir de nuevo, ¿saben qué? No salgan, porque eso es lo que están aplicando en Europa, ¿no? Hay contagios, pero allá en Europa, a pesar de ser unos países muy cultos, ¿qué ha pasado? No han sabido escuchar, por muy cultos, no han sabido escuchar, como acá también hay tremendos orejones que a pesar de todo no se ponen ni la mascarilla o se ponen mal. Entonces ha empezado el rebrote y hay países en el que están, mm, ¿cómo les digo? Están nuevamente aplicando las emergencias del comienzo, es decir, nadie sale de su casa, nomás en Colombia, y empezó a circular aquí el día sábado, ¿no? Que el toque de queda iba a ser a las 6 de la tarde en todo el país, pero líneas más abajo decía que era para Colombia. Colombia está aplicando el toque de queda de las 6 de la mañana perdón, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Por el rebrote, ¿no? Quieren disminuir la cantidad de contagiados, la cantidad de enfermos, la cantidad de hospitalizados y por ende la cantidad de muertos. A eso nos lleva la estadística. Hay que tener la paciencia de monje para ir contando la cantidad de los enfermos por este motivo, por el otro motivo, etcétera, etcétera. Al final tomamos una decisión. ¿Qué hacemos? Antes estaban utilizando la hidroxicloroquina como medicamento inicial para contrarrestar el coronavirus, pero después, que es muy caro, dicho sea de paso, y después empezamos a utilizar la ivermectina, ¿no? Es desgraciadamente un medicamento que es solamente para animales. Lo vendían en la veterinaria, ¿no? Y eso empezaron a utilizar los seres humanos y se sanaron. Y bueno, en fin, todas las cosas que ustedes conocen
¿no? Han escuchado y visto por la televisión, y lo cual sería corto de mi parte decirles todo lo que ha pasado. Además tenemos como eh, el tiempo que nos limita. Entonces, la estadística sirve para eso, chicos. Ahora, en nuestro país, tristemente, sobre todo en la selva alta y baja, tenemos que el dengue está empezando a matar más personas que el coronavirus. Entonces, por ese otro lado, felizmente el dengue es una enfermedad tropical, es decir, de la costa y de la selva. Aquí en la sierra estamos, no sé si salvos totalmente, pero por lo menos no nos vamos a contagiar del dengue aquí en nuestro sitio. Eh, Igual podemos hacer estadística de los alumnos que van llegando tarde, por ejemplo, ¿no? Cuántos llegan temprano y cuántos llegan tarde. Todos los días vamos anotando eso y luego a final de mes sacamos un promedio. ¿Cuántos llegan tarde en promedio? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Qué hacemos a ver para que no lleguen tarde? Le llamamos a papá a su casa y decirle, señor, señora, tenga la bondad de indicarle a su menor hijo, a su menor hija, de que por favor asista a clases puntualmente, que prenda su computadora 15 minutos antes, etcétera, etcétera. No, o sea, una vez determinado la cantidad de lo que uno quiere analizar, se va a tomar una decisión. Por eso dice acá, y analizar ciertos datos numéricos que sirven para deducir conclusiones y tomar decisiones de acuerdo a estos análisis. Dos, estadística descriptiva. Es la que se dedica a la recolección, clasificación, presentación, análisis e interpretación de un conjunto de datos. Lo que vamos a hacer normalmente acá es estadística descriptiva. ¿Ok, chicos? En todo el colegio, en la universidad ya aprenderán otro tipo de estadística. Vamos a ver los conceptos usados en la estadística que vamos a estudiar. Uno, población. Es el conjunto referencial de los objetos sobre los cuales se realiza un determinado estudio. Puede ser, por ejemplo, la población, los estudiantes del colegio Unión, puede ser, por ejemplo, cuántos alumnos hay del colegio, edades, no sé, peso, talla, o más bien podemos hallar también el IMC, el índice de masa corporal, cómo están, ¿no? Bueno, ¿de qué podemos hablar entonces? Como ejemplos, las personas solteras de Junín, las edades de todos los alumnos de la Universidad del Centro, de nuestros vecinos, el número de televisores ensamblados en el Perú por marca, modelo y tamaño, ¿no? Marca puede ser Samsung, LG, en fin, ¿no? Modelo, no sé, LED, modelo, bueno, en fin, AZX42, ¿no? Tamaño de 12 pulgadas, de 15 pulgadas, 20 pulgadas, 50, 48 pulgadas, etcétera, etcétera. Y poder, por ejemplo, ponernos a analizar a ver qué marca, modelo y tamaño está consumiendo más las personas, ¿no? Y quién ocupa el segundo lugar. Y si está en segundo lugar, ¿qué se haría, por ejemplo, para que pase a ocupar el primer lugar? No sé si disminuir el precio o darle más servicios o regalarle algo, por ejemplo, un sorteo de pasajes de viajes de turismo, etcétera, etcétera. La estadística nos permite tomar decisiones. La otra estadística se llama estadística inferencial, ¿ya? Estamos haciendo nosotros, ¿qué cosa? Estadística descriptiva. Clases de población. Nos olvidamos acá de poner población y muestra. Completaré eso luego. Muestra es si la población, estamos hablando del Colegio Unión, la población, todos los alumnos sería los alumnos del Colegio Unión. Una muestra. Por ejemplo, podemos tomar 5 alumnos de cada aula, ¿no? Eso es una muestra. O podemos tomar como muestra el salón del sexto de primaria, como salón representativo del colegio. Entonces, población es todo. Muestra es la parte de una población en forma representativa.
También podía llamar a los delegados o a la junta directiva de cada aula, ¿no es cierto? Entonces eso sería la muestra. Población son todos los alumnos del Colegio Unión. La muestra, unos cuantos alumnos de cada aula o puede ser un aula en específico. Eso es la muestra. Clases de población. La población puede ser finita, es decir, que se puede contar, enumerar, enlistar los elementos que pertenecen a una población. Ejemplo, los alumnos de secundaria de nuestro colegio o también los alumnos de primaria de nuestro colegio o todos los alumnos también. Se puede contar. Pero también hay poblaciones infinitas cuando no se puede contar, enumerar o enlistar los elementos a que pertenecen. Por ejemplo, las familias que vivieron en el departamento de Junín hasta hoy. No, no sabemos, pues, ¿no? O sea, existe sí una población, pero actualmente es de como 400.000 o 600.000, creo, 500.000 y tantos, pero desde que se fundó la República y se dividió el país políticamente en regiones o departamentos, ¿cuántas personas? No se podría determinar porque algunos estuvieron acá cierta cantidad de años, se fueron a Lima, se fueron al Cusco, se fueron a Cerro de Pasco, o los de Cerro vinieron acá, estuvieron viviendo un buen tiempo, etcétera, etcétera. Es una mezcolanza que no se puede determinar. Entonces, a eso le vamos a llamar población infinita. Bueno, acá está la muestra. La muestra es cualquier subconjunto de una población. Una muestra debe ser representativa, dice, ¿ven? De manera que se pueda hacer deducciones de ello respecto a la población completa. Por ejemplo, si yo quisiera hallar el peso promedio de nuestro colegio, la población sería pesarlos a todos, a cada uno de ustedes, pero una muestra puedo sacar 5 alumnos o 4 alumnos, 2 chicos y 2 chicas de cada aula de todo el colegio, y esto me va a dar una muestra, una idea del promedio de pesos de los alumnos de nuestro colegio. No será exacto como sacarle el peso a todos, ¿no? Y un promedio de todos, pero estará muy próximo en algunos décimos, centésimos o en algunas unidades, pero siempre estará próximo. Por ejemplo, 42 kilos, 600 gramos, si es la población, y la muestra podría ser 42 kilogramos, 622 gramos o 618 gramos o 598 gramos. ¿Se dan cuenta? O sea, está muy próximo siempre a lo que representa el dato de la población total. Variables estadísticas. A ver, en la variable, como bien saben, como en el álgebra, llamamos el X, ¿no es cierto? Con mayor frecuencia. Y en casi todas las matemáticas, ¿no? En estadística también hay variables, pero las variables tienen algunas características especiales. Bueno, acá, ¿qué cosa dice? Es un símbolo que representa indistintamente a cualquiera de los elementos de un conjunto de datos. Ejemplo. Respecto a los alumnos del quinto secundaria de nuestro colegio, son variables estadísticas, por ejemplo, su altura, el peso, sus notas, ¿qué más puede ser? La distancia que viven del colegio, el gasto en pasajes, por ejemplo, que hacen al venir y al volver del colegio. En fin, esas son variables estadísticas, ¿no? ¿Y qué clases hay de variables estadísticas? Hay dos clases, cualitativas y cuantitativas. Cualitativas es cualidad y cuantitativas es cantidad. Y vamos a ver enseguida a cada uno de ellos. Variable cualitativa. ¿Qué cosa es? Dice, las variables cualitativas se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidos con números. Podemos distinguir dos tipos, nominales u ordinales. La variable cualitativa nominal es una variable que presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden. ¿Cuáles son, por ejemplo? Los nombres de las personas, nombres, apellidos, ¿no? La raza, la profesión, el estado civil, casado, soltero, viudo, conviviente, divorciado, ¿no? Etcétera. La dirección de su domicilio, ¿no? Tal calle, tal distrito, ¿no? Tal provincia. Igualmente pasa con el lugar de nacimiento.
En otras palabras, la variable cualitativa nominal son puras letras, sin ningún orden. ¿De acuerdo? Luego viene el otro, la variable cualitativa ordinal, orden, ¿no? Esta variable siempre tiene un orden. Por ejemplo, los días de la semana. Algunos empiezan la semana como domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿no es cierto? U otros empiezan con lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Oye, pero tiene orden los días, a pesar de ser letras diferentes, pero tiene un orden. Primero es lunes, luego es martes, luego es miércoles, luego es jueves, ¿no es cierto? Los meses del año también tienen un orden, ¿no? Enero, febrero, marzo, es correlativo así, ¿no es cierto? Marzo, abril, mayo, junio. Yo no puedo decir los meses, por ejemplo, enero, diciembre, agosto, febrero, no puedo ponerlo donde sea. Siempre tienen un orden correlativo. El orden de llegada a una competencia, ¿cómo llegó? Llegó primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Esa es variable ordinal. Repetimos entonces, sintetizamos. Variable cualitativa es de letras. La variable nominal es totalmente letras. Y la variable ordinal son letras que tienen orden. Ya está. Sintetizamos. Variable cuantitativa. Ya les dije hace un momento, la variable cuantitativa es algo que representa un número, ¿no? A ver, una variable cuantitativa es la que se expresa mediante un número. Por tanto, se pueden realizar operaciones aritméticas con ella. La variable cuantitativa se clasifica en discretas y continuas. A ver, cantidad discreta. Son aquellas que pueden ser sometidas al procedimiento de conteo. Frecuentemente se considera valores enteros. El número de hijos de una familia, no van a decir que es 3,5, ¿no? O 3,2 o 4,8. El número de hijos de una familia es un número natural. El número de goles en un partido, igual también es un número natural. No puede haber 2,5 goles o 2 goles, 8, ¿no? O sea, el segundo fue un golazo, por eso es 1,8. No, es un gol y punto, es un gol. El número de preguntas de un examen o el número de preguntas o el número de problemas de las prácticas que estamos resolviendo, ¿no? No va a haber pregunta y media, ¿no? O un tercio de pregunta, ¿no? Siempre las preguntas es un número entero. 10 problemas, 8 problemas, 2 problemas, 5 problemas, etcétera. La edad de los Profesor, alumnos en años. Dime, profesor, dime. 1,1, 1,2, ¿cómo sería ahí? Ya, es que es el otro tipo de variable continua que ahorita vamos a ver. La edad de los alumnos en años son 10 años, 11 años, 12 años, 13 años. No dice 13,2 años, 13,5 años, no dice la edad en años de los alumnos. Y aquí Profesor, está justamente la pregunta de su compañero Astete, ¿no? Sí, también voy a responder lo que quieres preguntar, niña. Eh, a ver, había una niña que quería preguntarme algo, comentar algo. profesor, en los exámenes de admisión te califican con comas, profesor. Ya, ahorita voy a dar a entender eso. El número de preguntas es una variable cuantitativa discreta, es decir, es un número natural, pero el puntaje que le dan a cada pregunta, ¿no? Ya es diferente. Algunas preguntas van a ser 1,3, cada pregunta van a valer, o algunas 1,5. Si resuelves 2 preguntas vas a tener 3 puntos. Si resuelves 3 preguntas vas a tener 4,5 puntos. ¿Te das cuenta? ¿Respondí tu pregunta, niña? Sí, profesor. Ok. Entonces, hay preguntas que valen 1,420, 1,380, ¿no? En algunas universidades, no todas, ¿no? No todas. Cada universidad es totalmente autónoma y cada universidad le da el peso correspondiente a las preguntas de cada curso. Siempre las preguntas de RM y RV son las más altas, siempre en todas las universidades. Luego, la aritmética, álgebra, son las siguientes.
Y quedando en letras, en ciencias, o sea, si vas a, por ejemplo, a ingeniería, las preguntas de letras son las que valen menos. Y contrariamente, las preguntas de letras en las facultades, por ejemplo, de derecho o de antropología, sociología, esas cosas valen más, ¿no? Vamos al otro tipo de variable. Entonces, la variable cuantitativa continua son aquellos que pueden tomar cualquier valor del intervalo numérico considerado, incluyendo valores decimales. El peso de los alumnos. Bueno, ¿cuánto pesa? 42 kilos con 700 gramos, ¿no? 43,700, ¿no? La estatura de las mujeres de un aula puede ser, por ejemplo, 1,48 metros o 1,35 metros, ¿no es cierto? Entra ahí el decimal. Continua, entonces entra decimal. Cuantitativa continua entra los decimales. Cuantitativa discreta son números naturales. ¿Ok, chicos? La medida del Y ancho de los cuando, ambientes. Te escucho. profesor, cuando se pesa y su peso, por ejemplo, es 54 kilos exacto, ¿cómo sería? Bueno, el caso es de que vamos a considerar la variable para todas las personas. Si vamos a considerar solamente el peso en kilos de las personas y no nos va a interesar los gramos, entonces se vuelve cuantitativa discreta. Pero si consideramos los gramos, vamos a poner coma y tantos, entonces va a ser una cuantitativa continua. Astete, hermosa pregunta que has hecho. Ya, profesor. Gracias. Muy bien, terminamos la historia de las variables cuantitativas. Entonces, cuantitativa discreta, naturales, números naturales. Cuantitativa continua, decimales. Ya está. Ahora, si consideramos una cuantitativa discreta, bueno, peso, 54 kilos, peso, 42 kilos, pero este pesa 42,800. Bueno, vamos a considerar lo más próximo, o sea, puede ser 43 o solamente la parte entera. Ya eso, el estadístico se pone de acuerdo o pone los parámetros o pone las condiciones y dice que va a ser el valor más próximo. Si es 46 kilos, 800 gramos, allá le pongo el kilo siguiente, ¿no? 47 kilos. O si pesa 47,200, ya, esto no, 47 nada más, ¿no? No le va a poner. Si tiene 0,5 más, va para el siguiente kilo, y si tiene menos de 0,5 o igual a 0,5, viene para el peso o el kilaje anterior. Todas esas condiciones ya se pone de parámetros el estadístico, ¿ok? Muy bien, continuamos entonces. Etapas de la investigación de la estadística. 1. Planteamiento del problema. De acuerdo al estudio que se realiza, se determina las características comunes de los elementos en observación y de dónde se obtendrán los datos. Y también hay que ver para qué, ¿no? O por qué se va a aplicar la estadística en ese campo. ¿Ok? A ver, algo práctico del momento. Veamos. A ver, justamente del COVID. ¿Cuántas personas se están muriendo en nuestro barrio? Entonces, ¿se están muriendo de verdad con COVID o no es COVID? ¿No? Tal vez podemos hacer un planteamiento del problema de esa naturaleza. ¿O con qué enfermedad se están muriendo nuestros vecinos o se están enfermando nuestros vecinos? ¿No? Algo bien práctico. Planteamos el problema. 2. Recopilación de datos. Los métodos de recopilación de datos son diversos y dependen de las posibilidades y oportunidades de obtener datos. De las técnicas se tienen los censos y las encuestas. Bueno, el censo usualmente ocurre en forma nacional, ¿no? La encuesta es algo pequeño, privado. Por ejemplo, el barrio es una encuesta nada más. Los censos, además, ah, tratan de obtener todos los datos de las personas, absolutamente todos. No sé si ya ustedes han presenciado un censo, ¿no? Les han preguntado por cada persona que hay en la casa,
Nombre, apellidos, edad, Profesor, grado de en la instrucción. escuela. Claro que sí, grado de instrucción, ¿qué más? ¿Cómo es su trabajo? Si es un trabajo fijo, si es un trabajo nombrado, si tiene un trabajo eventual, ¿no es cierto? ¿Y quién es el jefe de familia? ¿Es papá o es mamá? ¿Qué estado civil tiene cada uno de los miembros de la familia? Etcétera, etcétera. Eso es un censo. Cubre absolutamente o trata de cubrir absolutamente todos los datos necesarios para el estado. Por ejemplo, ahora les han dado los bonos familiares de acuerdo a ese censo. Aunque desgraciadamente, eso sí vamos a subrayar, desgraciadamente han habido, sí, la palabra que voy a decir está bien empleado, malditos que se han cogido el dinero de los pobres y se han gastado como si fuera pobre, aún teniendo inclusive un trabajo estable y ganando bien, mientras que sea otra persona pobre, indigente inclusive, se ha tenido que quedar sin comida o comiendo una sola vez al día o a los 2 días una sola vez. 3. Organización y presentación de datos. Una vez recolectados los datos, se procede a su organización, ¿no? Todas esas encuestas se clasifican, ¿no? Ya sea por calle, sea por persona que ha recogido la información, etcétera. Clasificación, tabulación, vamos a hacer palitos en un rato o tal vez en la tarde, porque en teoría esto es un poco abundante y estoy hablando un poco más de lo necesario a fin de que por situaciones de verdad se vayan quedando en ustedes en su cabecita. Organización, clasificación y tabulación o sea, conteo, ¿no? De modo que facilite su presencia en una tabla de frecuencias. Antes, cabe mencionar de que cuando se va a elaborar tanto el formato de los censos o el formato de las encuestas, se va a tener que validar esas encuestas o esos formatos de censos y encuestas, ¿no? Una persona que tenga experiencia o profesional en el tema va a tener que validar esas encuestas y censos. ¿Qué cosa es validar? De que las preguntas están bien formuladas y también los datos que vamos a recoger son necesarios. Mira, si queremos, por ejemplo, sacar solamente el estado civil de las personas, ¿para qué le vamos a preguntar el peso, no? O para qué le vamos a preguntar, por ejemplo, dónde vive. Si nos interesa únicamente el, el, el estado civil, pues nada más eso, ¿no? O nos puede interesar el estado civil y la edad y su peso. Bueno, tomaremos esos 3 datos, pero otro dato seguramente no nos interesa, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo va a ser el manejo de estas tablas estadísticas o tabla de frecuencias? Pueden ser de 2 maneras, para datos no agrupados y para datos agrupados. Ejemplo, se tienen las notas obtenidas por 20 estudiantes en un aula determinada. Ahí está 12, 10, 6, 8, 18, 7, 13, 13, 16, 19, 13, 12, 11, 13, 18, 19, 7, 17, 12, 13. Bueno, ¿y qué hacer con eso? Aquí están las tablas entonces de datos no clasificados y datos clasificados. Mira, vamos con agudeza, lo que vamos a ver, mira, voy a poner esto al medio y esta parte de aquí. Esto va a ser prácticamente lo mismo que esta otra tabla. También el conteo va a ser el mismo en ambos casos, ¿no? Se va a tener que contar. Pero esta X con su barrita encima es el promedio, que luego les voy a explicar, o la parte representativa. Pero cuando hablamos de edad, por ejemplo, edad de 11 años, los que tienen 11 años, los que tienen 12 años, 13 años, 15 años, hasta los 17 años, eso nos interesa. ¿Ok? O en este caso puede ser, mira, por ejemplo, si las edades de las personas que yo quiero estudiar es abundante, si pongo 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, así hasta 80, esto va a tener ¿cuánto? Pues 60 renglones, 61 renglones, imagínense. Tal vez difícil para trabajarlo. Entonces lo puedo clasificar.
De 20 a 30, tantos. De 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, a 60, de 60 a 70 y de 70 a 80. Son pocos renglones, ¿ven? Ya no es tanto como que si hiciera de uno en uno. Ah, podía hacerlo de 5 en 5, tal vez de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35, de 35 a 40. Puedo hacer, aún así va a ser mucho menor que las 61 líneas que voy a tener, así como he hecho al otro lado en datos no clasificados. Entonces, cuando tengo datos no clasificados, los datos van a ser de uno en uno, ¿no? De 11, 12, de uno en uno, 13, 14 o 15, no habrá de 14, 16, 17, ¿no? Va de uno en uno. Pero en los intervalos va de tanto en tanto, de 20 a 30, ¿eh? De 30 a 40. Muy bien. ¿Se entendió esto, chicos? Datos no clasificados y datos clasificados. Sí, profesor, sí se entendió. Ya, muy bien. Entonces me da una alegría. Ahora voy a ver esto. En datos no clasificados, ¿cuántos tienen 11 años? Bueno, teníamos una tabla y hemos contado y hemos puesto palitos acá, ¿no? Palitos, 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 ¿no? Cada grupo de palitos, yo siempre escribo 4, así, 1, 2, 3, un ratito. De nuevo, de nuevo. ¿Solo hay Voy a- 13, 11? Claro, 13 alumnos 13, 11. 11 que años. tienen 3 11 alumnos. años, ¿no? Ajá. Claro. No, lo que quería explicar es esto. 1, 2, 3, 4. Para no poner otro palito y otro, entonces hago un paquetito, así digo, 5, ¿no? Acá, ¿cuántos habrán? 8. Ya digo, un paquete, acá en ese paquete siempre va a haber 5 más 3, 8, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que me ayuda a contar. Y no que, mira, puedo poner así un montón de estos, ¿no? Y no voy a estar contando esos, ¿te das cuenta? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Pero tengo que contar. Pero si está en paquetitos, yo veo 2 paquetitos y han rápido, ¿sí o no? Acá, por ejemplo, en el primero, ¿cuántos alumnos tienen 11 años? Pues 13, rapidito, ¿no? 2 paquetes de 5 y uno de 3, ¿no es cierto? Lo que Profesor, sobra de una 3. pregunta. Entonces, eso nos permite contar rápido, ¿no? Profesor, una pregunta. Dime. ¿Por qué para ser más fácil, cada paquetito podemos ponerlo, que cada paquete puede valer 7? Por ejemplo, 6 palitos y ahí tachamos con otro palito con 7. ¿Se puede hacer eso o no se puede? En verdad, cuando lo haces solamente tú y es solamente esa estadística para ti solita, sí se puede hacer porque puedes poner la cantidad que quieras. Pero normalmente ya prácticamente todo el mundo ha empezado a hacer esta forma de conteo de 4 y su palito diagonal que valen 5. Entonces, para para saber la cantidad no necesito estar contando todo como hace un momento que había 10 palitos acá, contando uno por uno, sino contamos los paquetitos. ¿Está bien? Y ahora entonces completamos. ¿Cuántos alumnos tienen 11 años? 13, 13 alumnos. 13 alumnos. 13. ¿Cuántos tienen 12 años? 15, 15. 15. 15 15. alumnos 20, tienen. ¿Cuántos 20. tienen 20, 13? 20. 20 alumnos. ¿Cuántos tienen 15 años? 19, No, 19. 19. 19, 19. 15, ¿Cuántos tienen 16? 15, 15. 15, 12, ¿Cuántos tienen 17? 12. 12. Ahora, ¿cuánto suma todo esto? Profesor, 104. 104. 94. 94 a mí me suma, A ver, profesor. 2, 94. 94. 94. 94 es, ¿no? 94. 94. 94. Muy bien, 94. Entonces, ¿sabes qué decimos, chicos? El total
alumnos que hemos encuestado o que le hemos preguntado por su edad son 94 alumnos. La población es de 94. Si son todos, diremos es la población, y si no, diremos que son la muestra, ¿ya? Pero usualmente este dato n igual a 94, decimos que la población es de 94. Ahora, esa F minúscula, cuando a mí me enseñaron estadística, me la hicieron recontra difícil. Hasta entender frecuencia me fue difícil. Entonces, frecuencia, ¿qué cosa es? Es la cantidad de alumnos que tienen 11 años, F1, ¿no? Frecuencia 1. Frecuencia 1 es igual a 13, ¿sí o no? O sea, la cantidad de alumnos que tienen 11 años. Son 13, ¿no es cierto? 13 es F1. ¿Se entendió? ¿Cuánto vale F4? Profesor, F4 valdría 19. 19. F4, frecuencia 4. Frecuencia 4 será el que ocupa el cuarto lugar. Esta parte de acá, ¿sí o no? Esa es frecuencia 4. ¿Cuánto vale la frecuencia 3? 20. 20. 20, claro. ¿Está facilito? 20. Sí, profesor. ¿Está facilito? Profesor, está fácil. ¿Cuánto vale la frecuencia 6? 12. 12. Muy bien, 12. Esto de acá, ¿no? Esta F minúscula se llama frecuencia absoluta. ¿Cómo se llama, chicos? Frecuencia absoluta, Frecuencia profesor. absoluta. Frecuencia absoluta. Todos repitan, por favor. La F minúscula, ¿cómo se llama? Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Frecuencia Frecuencia absoluta. absoluta. ¿Y qué cosa es la frecuencia? Es la cantidad que hay, ¿no? De cierta característica. ¿Cuál es la característica acá? La edad, ¿no es cierto? Es la cantidad que hay de cierta característica. Muy bien. Y ¿sabes qué cosa? Acá en estadística vas a escribir muy bien lo que es F minúscula y F mayúscula. No puedes escribir cuando se te venga en ganita F mayúscula o F minúscula. Sino la F minúscula es F minúscula y punto. Y es absolutamente diferente con F mayúscula, que está a su ladito. ¿Ya han visto ahí, chicos? Entonces, ¿y cómo se logra hacer la F mayúscula que viene a ser la frecuencia acumulada? ¿Cómo se llama? Frecuencia acumulada. ¿Cómo se llama de nuevo? Todos hablen. Frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace? En zigzag. Acá el primero va a 13. ¿Ok? Luego, 13 se suma con el 15 y se pone el resultado acá. Creo que voy a usar un número más pequeño. 13 más 15, ¿cuánto es? 28. 28. 20, 28. todos. 28. 28. 28. 48. Muy bien. Profesor, Ahora, ahí tendríamos luego que sigo sumar haciendo 28 esa con más 48. 20. 48. abajo y pongo al otro lado. 48, Todos hablen. profesor. ¿Cuánto da eso? 48. 48. 48. Seguimos. 48 más 19. ¿Cuánto sería? 67. ¿Cuánto? 67. 67. Muy bien. 67 más 15. ¿Cuánto me debe dar? 82. 82. 82, profesor. 82. ¿Y aquí cuánto pongo? 94. 24. 94. Todos están operando, por favor, no solamente los que van a hablar. El que no hace nada, ni siquiera habla, no va a aprender esto. Es tan fácil, pero es abundante. Si te equivocas en uno, todo está mal. ¿Se entendió? La estadística es súper exacto. Si te equivocas en uno, todo está mal. Profesor, ya me di cuenta de algo más. ¿Cuál? A ver, dime, Brisa. ¿Cuál? Profesor, frecuencia absoluta con frecuencia acumulada, al final nos va a dar la misma respuesta. Frecuencia acumulada con la población, dirás. Ajá. Claro, con la población, mira.
Esto de acá. Esto me da 94 y este casillero también me da 94. Si sale otro Profesor, valor, está mal. igual. Debe salir siempre lo mismo. Estos dos amarillos, estos dos cajoncitos amarillos siempre debe ser el mismo. ¿Entendido? A ver, F minúscula, ¿cómo se llama? Todos. Frecuencia relativa. Absoluta. Frecuencia, No, Frecuencia frecuencia absoluta. absoluta. La F minúscula es frecuencia absoluta. La F mayúscula, frecuencia Frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. frecuencia acumulada. Frecuencia absoluta, ¿no? Porque estamos trabajando con esto, ¿no? Estamos trabajando con esto. Un ratito. Estamos trabajando con esto. Con otro color. Estamos trabajando con esto. Entonces, F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada. Sí, pues se va acumulando, ¿no? F mayúscula sub 4, ¿cuánto vale? A ver, como ejemplo, F mayúscula. ¿Cuánto vale? 67. Claro que sí. ¿Cuánto vale F mayúscula sub 3? 48. 48. 48. Mira, así de fácil es la estadística. Solo que tienes que saber cosas elementales. Y tienes que hablarlo, tienes que masticarlo, tienes que decirlo, porque si no, esa cosa tan fácil se te hace ridículamente difícil. Hasta te da cólera, porque otros lo pueden hacer rapidito y tú no. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el otro está entrenando en hablar, entrenando en operar, entrenando en decir cosas simples, pero como tú no hiciste, ahora te va a parecer recontra difícil. Muy bien. F minúscula, frecuencia absoluta. F mayúscula, Frecuencia absoluta F acumulada. mayúscula, frecuencia absoluta acumulada. acumulada. A ver, voy a preguntar a ver, a Romani, David Romani, ¿está o no está? David Romani. Chicos, nos hemos pasado. Dios mío, son las 10, las 11:02. Nos quedamos aquí, ¿ya? Profesor, De disculpe. ser posible, repetiremos esta tabla la próxima clase porque tiene que enlazar con el otro datos clasificados, ¿ya? Pero una Tenemos pregunta. que hacer los dos. Pero En la tarde hoy. el Felizmente es hoy día en la tarde, ¿no? Profesor, este chat va a seguir valiendo lo que nos hemos anotado porque todavía no ha contado. ¿Cómo? El chat donde ya no profesor, hemos anotado nuestros pero no apellidos. Ah, estoy todavía no, refiriendo a los que todavía han no. anotado sus apellidos por Ya. el chat. Pues no hemos Va a podido seguir utilizar valiendo. esto porque, como ven, todavía no hay problemas, sino preguntas Profesor, sueltas pequeñas. profesor, ¿va a seguir valiendo este chat o nos vamos a volver a anotar en el otro? Creo que en la tarde de nuevo, ¿ya? A medida que van llegando, se van anotando para los que quieren responder una pregunta. Hasta Ya, entonces. profesor. Chao, profesor. Cuídate. Hasta la próxima. Hasta la hasta tarde luego, nomás, profesor. hasta la tarde. Por favor, lleguen temprano a la tarde, lleguen temprano a la tarde. El profesor me va a conectar. Gracias, profesor, por la clase.
Los chicos que deben mantener su cámara prendida, por favor, deben hacerlo, no estar esperando a que todavía se les recuerde. Profesor, pero es la misma relación de la mañana porque no ha mandado la misma todavía. Bien. Ya saben ustedes quiénes son, no es que haya que publicar cada vez. Si son los mismos todos los días. No, profesor, es diferente cada curso. Sí, Bueno. profesor, es muy diferente. Bueno, entonces ya es asunto de la Miss. Vamos a continuar con esta tabla. Para repasar, lo vamos a hacer de nuevo. Eso es la gran ventaja de lo que tenemos ahora. Entonces, cogemos la herramientita y listo. A ver, ¿quién está en el chat primero? Yo, Rivera. Rivera. Muy bien, Rivera. Vamos a poner las frecuencias de las edades entonces. ¿Cuánto voy a poner aquí? Ahí va a ir 13. En abajo va a ir ¿Cuánto? 15. Sigue, no 20. pares. 20. Esa es la frecuencia, ¿no es cierto? ¿Acá 20. cuánto? 19. No, 19, ¿no? Sí, 19. 19, ya, vamos, sigue. En el otro sería 15 de vuelta. Ok, Y y 12. aquí 12. ¿Cuánto nos sumó todo, te acuerdas? 94. Qué buena memoria, listo. Ahora y ahora, ya. Hemos hecho entonces las frecuencias, hemos colocado las frecuencias. La frecuencia 2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la frecuencia 2? ¿Y yo también lo hago, profesor? ¿O la Sí, tú frecuencia? misma. Ya. ¿Me puede volver a hacer la pregunta, profesor? ¿Cuánto vale la frecuencia 2? La frecuencia absoluta 2. La frecuencia absoluta 2, profesor, valdría... Profesor, ¿cómo se halla eso? A ver, en la Profesor, mañana dijimos que F1, F minúscula, la pero frecuencia absoluta 1 15. es igual a 13. Estaba pidiendo la frecuencia absoluta 2. 2 es igual a ¿cuánto? Es igual a 15. 15. ¿Y cuánto vale F4? Claro. La frecuencia 2 vale 15. La frecuencia 4, ¿cuánto sale? La frecuencia absoluta. A ver, 19. Claro que sí, muy bien. Ahora, luego hemos construido la frecuencia relativa, ¿no es cierto? Y la frecuencia relativa era así, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya. Tu apellido me dijiste Rivera, ¿no? Rivera. Ok, Rivera. Por ser la primera, siempre tiene 3 palitos. Listo. Entonces, continuamos. ¿Quién sigue en la lista? Coronel. Coronel. A ver, ¿cuánto vale la frecuencia acumulada 1? 13. 13, exacto. Vale 13 acá. ¿Cuánto vale la frecuencia acumulada 2? 28. ¿Cuánto vale la frecuencia acumulada 3? 48. La frecuencia acumulada 4. 67. La frecuencia acumulada 5.
82. Exacto. ¿Y cuánto vale la frecuencia acumulada? 6. 94. 94. Muy bien. Coronel Yamile. Muy bien, estamos poniendo los palitos. Ahora, bueno, ya aprendimos cómo se saca el frecuencia acumulando la frecuencia con la siguiente, ¿no? Un ratito más pequeño es aquí ya con esto y con esto. Se suma en serruchito, ¿no es cierto? Algunos le dicen serruchito, otros le dicen escalerita. No importa, pero la otra cosa sumamente importante era que acá tenemos, la población es 94 y acá también nos salía 94. Si estaba bien hechos, tenían que salir exactamente la misma cantidad. Pero si no, no está mal, hay que revisar. Ahora, a ver. Brisa, ¿estás allí? Sí, profesor. ¿Cuánto vale la F3 mayúscula? La frecuencia acumulada 3, ¿cuánto vale? 48, profesor. 48. La frecuencia acumulada 5, ¿cuánto vale? 82, profesor. 82, muy bien. Listo, a ver, repasemos. F minúscula, ¿qué cosa es? Todos hablan sus micros y hablen. Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Muy bien. ¿Y la F mayúscula qué cosa es? Frecuencia absoluta. relativa. Frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Muy bien. La H minúscula también es frecuencia, pero es frecuencia relativa. ¿Y qué significa eso? Dividir cada una de las frecuencias absolutas entre 94. Mejor dicho, acá será 13 entre 94. Ok, 13 entre 94. Vamos a pegarlo un poco más. Profesor, es 0,13829. Claro que sí. Eso es lo que nos resulta. Ya, ahí está. Como dijo su compañero Astete, 0, y tantos. Todos van a dar 0, y tantos, ¿ah? Acá, ¿cuánto valdrá la frecuencia relativa 2? Va a ser 15 entre 94. 15 entre 94. Profesor, sería igual a 0,159574446. Ya, aquí sí le voy a indicar algo importante. Se va a trabajar generalmente con 4 decimales. ¿Por qué? Porque cuando se habla de porcentaje, lo que se va a tomar es las dos primeras cifras como la parte entera del porcentaje y las dos cifras siguientes como la parte decimal del porcentaje, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante todavía, pero ya vamos alcanzando. ¿Cuánto vale la frecuencia relativa 3? 20 entre 94. 20 entre 94. 0,212. ¿Cuánto vale la frecuencia relativa 5? 19 entre 94. 19 entre 94. 94. Acá. 15 entre 94. 15 entre 94. Por último acá. 7 entre 94. 12 entre 94. 12 entre 94. 12 entre Ahora, 94. ¿cuánto va a salir acá la suma de todos estos? 13 94 avos, más 15 94 avos, más 20 94 avos, más 19 94 avos, más 15 94 avos, más 12 94 avos. ¿Sabe cuánto debe salir? 94 también. 94 entre 94. 94 entre 94. Entre Por dicho,
94 entre 94. Mejor dicho, 94. mejor dicho, 1. claro, 94 entre 94 va a salir. ¿Y eso cuánto es? 1. Y ahora H mayúscula es la frecuencia relativa acumulada. Si quieres, vas trabajando con el 1394 más 1594, pero es mejor la frecuencia relativa, perdón, acumulada entre 94, nada más. Repito, la frecuencia acumulada entre 94. Acá vamos a poner una flechita, ¿quién con quién? Este tiene que ver con este, ¿ya? O sea, minúsculas con minúsculas. ¿Y el otro con quién va a ser? Mayúsculas con mayúsculas. Con 13, 28, 48, 67, 92 y 94. Ajá. Entonces aquí va a ser, ¿qué cosa? Va a ser acumulado. Voy a trabajar con la mayúscula. 13 sobre 94. ¿Ya está? ¿Qué seguirá? 15 sobre 28. 94. No, 28. 28 Entre mayúsculas, pues. 28 entre 94. sobre 94. ¿Listo? ¿El que sigue? ¿Cuánto es? 48 entre sobre 94. 48 entre 94. 94. El que sigue. 67 entre 94. sobre 0,7127, profesor. 94. 82 sobre entre 92 94. sobre 94. 92 entre 94. Y acá, 94 entre 94, más bien dicho. 94 sobre 94. claro o que sí, más bien también va a dicho, salir 1. 1. A veces cuando se trabaja con decimales sale 0,99, ¿no? 98 a veces, ¿ya? Pero eso vamos a reconocerlo como si fuera 1, 0,99 o 1. Y van a ser iguales estos dos, ¿ve? Acá 94 y 94, acá 1 y 1. Bien. A ver, voy a preguntarle a... Zoe Collachagua Hurtado. ¿Está Zoe? Sí, profesor, buenas tardes. Zoe, apúrate, contesta. Bueno, te voy a preguntar, Sí, Zoe, profesor. cuánto vale la frecuencia relativa 3? La frecuencia relativa 3. Frecuencia relativa 3. Zoe, frecuencia relativa 3. Zoe, ¿qué pasó? No estabas atendiendo, niña. La frecuencia relativa es la H minúscula. La frecuencia relativa acumulada es H mayúscula. H minúscula y le agregaremos el 3. ¿Y quién va a hacer esto? ¿Cuánto vale, Zoe? Esto tercera vez. Esto es 1, frecuencia relativa 1, frecuencia relativa 2, frecuencia relativa 3. 20 entre 94. Zoe, ¿entendiste? Zoe, Profesor, Zoe, ¿entendiste la frecuencia relativa 3? No te escucho, Zoe. sí, profesor. A ver, ¿cuánto vale la frecuencia relativa acumulada 5? Frecuencia relativa
acumulada. 5. Zoe, de nuevo te explico. A ti solita, que nadie más escuche. A ver, la F minúscula arriba, que voy a poner, voy a ir esto sombreando. Ya, esto de acá. Esto, la frecuencia absoluta. 5 entre 94, profesor. La frecuencia, ya. La frecuencia absoluta es F minúscula sub I. Frecuencia absoluta. Y la F mayúscula, ¿qué cosa es? La frecuencia absoluta acumulada. H minúscula, ¿qué cosa es? Es la frecuencia relativa. Y la H mayúscula, la frecuencia relativa acumulada. Hay que tomar en cuenta esto. Dije como pregunta, ¿cuánto vale la frecuencia acumulada? No, la frecuencia relativa acumulada 5. Esa fue la pregunta. Repito, la frecuencia acumulada 5. Frecuencia relativa acumulada 5. Repito, frecuencia relativa acumulada 5. 5 entre 94, profesor. ¿Cuánto? Sobre 94, es 5 cierto. entre 94. Y en el numerador, ¿cuánto va? Frecuencia relativa acumulada 5 es 82. Voy a cambiar de color. 82 sobre 94. Esto es la frecuencia relativa acumulada 5. Y le ponemos su rayita. Repito, eso es la frecuencia relativa acumulada 5. Zoe no está allí, Zoe, ya perdió su punto. Profesor, ¿Qué pasa, niña? No contestas. A ver, vamos a invitar también a profesor, es Patrick. que tarda en prender mi micro. ¿Cómo? Se tarda en prender mi micro, profesor. Bueno, en la próxima ya vas a tenerlo prendido. Ni bien te digo, ya vas a tenerlo prendido, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver los datos clasificados. Y todo esto sigue igual. Frecuencia acá, vamos a poner esta parte así, ya. La frecuencia absoluta, F minúscula. F mayúscula, la frecuencia absoluta acumulada. H minúscula, la frecuencia relativa. Y H mayúscula, la frecuencia relativa acumulada. Son igualitos en los dos, no hay ninguna variación. Si has aprendido en uno, puedes hacer en el otro sin ningún problema. Aquí, en datos clasificados, mira, ya te decía en la mañana, si voy a poner las edades desde 20 hasta 80, serían 61 renglones. Y es bastante trabajoso, ¿no? Pero si hacemos en intervalos, es decir, de 20 a 30, pero un pequeñísimo detalle, el 30 no se marca aquí, el 30 se marca abajo, porque ¿qué cosa es? 20 cerrado, 30 abierto. Acá 30 cerrado a 40 abierto, y así hasta, el último sí dice, 70 cerrado hasta 80 cerrado, dice, ¿no? Muy bien, ahora
¿qué cosa es esta X con su barrita encima? Eso ya lo conocemos, es el promedio aritmético o media aritmética. Y la media aritmética de dos números es sumarlo y dividirlo entre dos. ¿Cuánto es la media aritmética de 20 y 30? ¿Quién me dice? ¿25? ¿Quién dijo? Coronel. Efectivamente, vamos a cambiar de color mejor, ya, azulito. 25. Claro, 20 más 30, 50, entre 2 a 25. Coronel, estamos agregando también tu participación. Profesor, yo le puedo decir en la segunda, hasta A ver, Astete, dime, ¿cuánto vale esto? sería 35, profesor. 35, muy bien. Torres, ¿le 35. puede decir en la tercera? A ver, Sale 65. no, 40 y 45, profesor. 45. Profesor, ¿Y la Peralta, ¿le media puede aritmética? De 50 y 60. 55, 55. De 60 y 70. 35, 5, 65. Y de 70 y 80. 75. 75. 75. Muy bien. Acá también vamos a definir, en un ratito vamos a estudiar eso. De 70 a 80 se llama ancho de clase. ¿Cuánto es el ancho de clase? Es la diferencia. 80 menos 70, ¿cuánto es? 10. Y el ancho de clase es constante. 70 menos 60, 10 también. De 50 a 60, el ancho de clase es 10. Todos valen 10. Pero también un detalle, ¿ah? De 25 a 35, ¿cuánto va? 10, ¿sí o no? Acá 10. también 10. 10 10. y 10. 10. 10. En todo va 10, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia de las marcas de clase se llama esto. Esta X con su barrita encima es la media aritmética, exacto, pero también se le conoce como marca de clase. Como si fuera el delegado de todos los números del 20 hasta el 30, es el 25, ¿se entendió? Así que ahora voy a preguntar, a ver, a Patrick Collachagua. Patrick. Patrick. No vino, no está, o sea, no vino ni a su casa, imagínense. No Profesor, está ni una en su casa, pregunta. Patrick. Dime. Profesor, ¿cómo se halla la media aritmética? Esa parte no la entendí muy bien. De hace mucho tiempo sabemos de que es 20, el primero, ¿no? 20, la media aritmética o promedio aritmético. 20 más 30, ¿entre cuánto? Entre 2. Entre 2. Entre 2. O también podemos decir que es la suma. Ahí está, ¿ven? 20 más 30, 50. Entre 2, 25. Estoy hallando la marca de clase de esa parte, del 20 y del 30. Esta X con su barrita encima, se llama marca de clase. Esto de acá es marca de clase. Muy bien. Ya la entendí, gracias. Listo. Ok. Es la marca de clase. Listo. Entonces no está Patrick, se ha fugado Patrick. Leonel Campos, hace mucho tiempo que no Sí, participa profesor. este chiquito. Leonel, ¿estás allí? Sí, profesor. Muy bien, entonces dime cuánto es la frecuencia del intervalo de 20 a 30. Profesor, ¿me escucha? Claro que sí. Ya, de 20 a 30, ¿no, profesor? ¿Cuánto es en la frecuencia? 10. 20 a... ¿Cuánto es la frecuencia? Profesor, ¿yo le puedo decir si no responde Campos? Ya, hay que esperarle un ratito.
Coronel después. Leonel Campos, la frecuencia, hijo, la frecuencia. Profesor, pero ¿te lo puede decir? A ver, un ratito, que piense este muchacho. Es lo más fácil, ¿ah? O sea, el que sabe dice, ¿cómo no va a poder eso? Que es fácil, ¿no? Pero el que ha estado desatento, ha estado... ¿Ha estado así? ¿Cuánto es? Profesor 5. No. Acá está en el conteo, hijo. Hay un paquetito de 5 y 3 más. ¿Cuánto es? 8. 8, no has estado atento. ¿Y cuánto es la frecuencia del intervalo de 30 a 40? 10. 10, de 40 a 50. 40. No es 40. 20, profesor, me confundí. Kung Fu Panda, ya, listo. Ahora acá, de 50 a 60. 23. No. 24, profesor. Mira. Contando palitos te has equivocado. En el intervalo de 60 a 70. 12. Ya, muy bien, 12. Y por último, en la frecuencia del intervalo de 70 a 80. 6. Todo muy bien. Ahora, ¿cuánto es la población? ¿Cuánto es la población? La población es lo que vas a sumar todas las frecuencias. Toda esta columna que me has dicho, tienes que sumarlo. Y me vas a Ya, decir, profesor, un momento. ¿cuánto sale? ¿Me dejaría sumarlo todo? Claro que sí. ¿80, profesor? ¿Seguro? A ver, 30. Un ratito. 24 más 6, 30. Más 30, 60. Más 20, 80. ¿80 me dijiste? No Sí, parece. profesor. 80, muy bien. 80, ya te has reivindicado. 80, ponemos aquí. Entonces, la población o muestra es de 80 personas. Ahora dime, ¿cuánto vale la frecuencia acumulada 1? La frecuencia absoluta acumulada 1. ¿Cuánto vale? Profesor, sería 8. 8, Profesor, ¿me pues nada escucha? más. Y te estoy escuchando. Vale 8. ¿Cuánto vale la frecuencia absoluta acumulada 2? 10. No, la frecuencia absoluta vale 10, pero te estoy pidiendo la frecuencia absoluta acumulada, 2. Profesor, si no responde Campos Coronel, A ver, ¿ves? Te están pidiendo ya. Lo que se hace es como serruchito, hijo. Esto de acá fue hasta allí. Ahora va a bajar esto y voy a dar la respuesta aquí. ¿Cuánto es? 18, profesor.
Al 18. fin, al fin, al fin, al fin, al fin. Al fin del fin. Claro, 8 más 10, 18. ¿Cuánto vale la frecuencia absoluta acumulada 3? 38. Ahora sí es fácil. Es ridículamente fácil, ¿sí o no? Lo que pasa es que en la mañana no atendiste, se te pasó. O hace un ratito inclusive que hemos construido la tabla al lado, ¿no? De datos no clasificados. Entonces 18 más 20, 38. ¿Y qué pongo acá en este casillero donde está el puntero, el mouse? ¿Qué pongo? 38. Estás viendo cómo Profesor. están las flechitas arriba, ¿no es cierto? Lo que tenía que hacer es lo siguiente acá. El 18 baja a sumarse con el 20 y el resultado de la suma lo pongo en el otro casillero. Ahora, este 38 baja a operar a sumarse con el 24 y el resultado lo voy a poner acá. ¿Cuánto es? A ver. 62. 62, claro que sí, 62. ¿Y cuánto vale la frecuencia absoluta acumulada? 5. 74. Exacto, 74. Y la frecuencia frecuencia absoluta acumulada, 6. ¿Cuánto vale? 80. Al fin, ¿no? Uf, me cansé, estarás diciendo. El profesor me ha torturado. Me ha hecho tantas preguntas. Yo no quería aprender. ¿Acaso alguien dijo eso? Nadie, ¿verdad? ¿Con esto has aprendido, Leonel? Sí, Leonel. profesor, me recordó un poco más. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ok. ¿Qué de característica encontramos? Que estos dos casilleros, esto y esto de acá, son exactamente iguales. Deben valer 80. Si no, no vale. Si no, no pasa, ¿no? Ya. Nos quedan 2 minutos apenas. Vamos a completar esta tabla. ¿Cuánto vale la frecuencia relativa? Profesor, cualquiera. Voy a preguntar a ver a alguien que no haya participado. Leonel Campos, Chamorro. a ver, Astete, bastantes puntos. Profesor, Garay Valery, ¿está o no está? Chamorro. Yasira Guamán. Profesor. Yasira, Profesor, le quería preguntar algo. dime. Al final de la clase, ¿le puede decir a Rivera Damaris cuántas participaciones tiene? ¿Ya? profesor, también a Peralta. Ya. Peralta. A ver, ayer has tenido 2 participaciones. Hoy día de la mañana tienes 1. Profesor, Pero, coronel. por profesor, favor, usted- chicos, vamos a terminar la tabla. Profesor, A ver, los Peralta, demás me están preguntando, tienen harta frecuencia nota. relativa. La Profesor, frecuencia relativa, ¿cuánto va a ser? Profesor, 8 entre 80. 8 entre 80, sí. profesor, Sigue, ¿cuánto va a ser? 10 Ya, entre profesor. 80. 10 entre 80. 10 entre Listo. 80. 20 entre 80. Claro que sí. 20. 24 entre 80. 80. 24 entre Listo, 80. acá, 24 entre 80. 2 entre 80. 24 entre 80. 24 entre 12 80. entre 80. 12 entre 80. 6 entre Y 80. por El último, último 6. uno.
6 entre 80. 6 entre Solo 80. sumo, ¿cuánto me va a dar todo esto? Me va a salir 6 entre 80. 1. Listo. Sería 80. Ahora la frecuencia relativa acumulada. Ya sabemos que entre 80. trabajamos, a ver, 8 así, entre 80. 8 entre 80. 8 entre 80. minúscula con minúscula, 80. ¿no es cierto? 8 entre Y 80. mayúscula con 8 entre mayúscula. 80. 8 entre 80. 8 entre 80. 8 entre 80. 8 Claro entre que sí, 80. 8 entre 80, muy bien. 18 entre 18 sobre 80. 80. 8 entre 80. El 18 entre 80. 18 entre 38 entre 38 80. 38 entre 80. 62 62 entre 62 80. entre 80. 62 entre 80. 74 entre 74 entre 80. 74. Y 80 entre 80. 1. 1. 1. 1. Entonces va a ser 1. 80 entre 1. 80. 1. 1. 1. Listo. Y ahora ponemos que estos dos casilleros van a ser iguales, ¿no es cierto? Cuando trabajamos con decimal en este último casillero que acabo de sombrear, igual también me da 0,99, ¿no? 8 o 0,98, muy próximo a la unidad. ¿Por qué? Porque pues al dividir esto a veces hay bastantes decimales que no se consideran y entonces esos poquitos decimales de pronto se hacen 1 milésimo, no 2 milésimos. Listo. Hemos terminado estas dos tablas. Importante, hay muchas preguntas que hacer, a la próxima los haré. Y ya está colgado todo esto en nuestra plataforma educativa. Bien, mis queridos y bien estimados chiquitos y chiquitas, muy buenas tardes, consérvense bien, repasen, ahí está la clase, ¿no? Y cuídense mucho, cuiden a sus Profesor, ¿me papitos. puedes decir cuántas notas